Paz de Cristo a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Saludos a todos y cada uno de ustedes de aquí de su página Doctrina Apostólica. Ahora también ya disponibles en YouTube. Ya estamos en 2 canales, en Facebook y por YouTube. Ahora vamos a comenzar el día de hoy con la segunda parte del estudio que teníamos nosotros acerca del primer punto doctrinal de nuestra iglesia, es decir, de Dios. En toda la escritura, cuando nosotros en el Antiguo Testamento leemos donde dice Dios, debemos tomar en cuenta que, y les recuerdo, la palabra del Señor en el Antiguo Testamento escrito en hebreo, en el hebreo antiguo, y el Nuevo Testamento escrito en griego. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos notado en los escritos originales es de que la palabra Dios para el pueblo judío es un término no aceptado. ¿Por qué? Porque la palabra Dios es una palabra griega. Entonces, para los hebreos, hablar de el Eterno, hablar de el Todopoderoso y compararlo con los dioses paganos de los griegos es una aberración para ellos. Por eso cuando ustedes leen o cuando nosotros leemos, vemos una Biblia hebrea, nos vamos a dar cuenta que la palabra Dios para referirse al Altísimo no viene, sino que viene la palabra Elohim. Más o menos así. Elohim es la palabra que nos aparece, por ejemplo, en Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios. En el original hebreo no diría la palabra Dios, sino diría Elohim. Ahora, para referirse a los dioses falsos, ahí sí tienen el término Dios. Entonces, bueno, en la Biblia de nosotros recordemos que es la cuarta traducción. Acuérdense, la primera traducción es la hebrea. La primera Biblia fue hebrea, la segunda traducción fue griego o Septuaginta. La tercera traducción fue la que el catolicismo hizo, que es llamado Vulgata Latina, todo en latín. Y la Biblia que nosotros tenemos hoy en día, que fue sacado del catolicismo, porque nuestra Biblia Reina Valera es católica, así como lo escuchas, es una Biblia católica, es la cuarta traducción. Entonces, nosotros al parecer cuando leemos las escrituras, hablamos de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son tres seres totalmente diferentes. Y esto no es cierto, debemos comprender la escritura desde el término hebreo. Ningún judío, ningún hebreo entiende que hay tres dioses o que son tres. No existe eso en la Biblia original. Eso comenzó a raíz de que introdujeron la Reina Valera y la Vulgata Latina. Sin embargo, quiero explicar un poquito más o menos el término Elohim. Elohim se compone de dos palabras, El y Him. El significa, en nuestros términos, para nosotros, El significa Dios, pues. Y el término Him, este último, Him, en el hebreo es como una S. Vuelvo a repetir. El, para nosotros sería Dios. Him sería la S para hablar de plural, es decir, de mucho, o muchos. Es decir, cuando tú dices la palabra tomate, por ejemplo, si quieres hablar de muchos, tienes que agregarle una S al final para que diga tomates o jitomates. Son muchos jitomates. En el idioma hebreo, para hablar de muchos, se ocupa
esta palabra que está aquí, el him. Voy a tratar de explicarlo de manera que todos puedan comprender, porque ahí viene la confusión de que son tres dioses o es la Trinidad. Porque muchos piensan que Elohim significa dioses y no es cierto, porque el idioma hebreo es diferente al idioma de nosotros. El hebreo, ¿cómo piensa la palabra Elohim? Significa mucho en uno. O sea, plural, muchos en singular. Y se los voy a demostrar. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, lo hemos leído en otros videos. Apocalipsis 4, versículo 5 dice de la siguiente forma: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Dios tiene 7 espíritus. Elohim, muchos. Plural en singular. Muchos en uno solo. Por eso nosotros como Iglesia Apostólica entendemos claramente cuando la Escritura dice el Padre, cuando en otras partes dice el Hijo, cuando en otras partes dice el Espíritu Santo. Y recuerden, no son las únicas manifestaciones. Él es el ángel de Jehová también. Dios manifestado en forma de ángel. Elohim, Him, de muchos, Dios. Pero entendemos que Dios tiene 7 espíritus. Lo dice Apocalipsis 4, 5. Ahora, ¿cuáles son esos 7 espíritus? Bueno, ya lo hemos visto anteriormente. Cabe recalcar que lo podemos retomar otra vez. Eso está en Isaías capítulo 11, versículo 2. Ahí están los 7 espíritus de Dios, porque es muchos en uno solo. Isaías 11:2. Y reposará sobre él, 1, el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová. 2, Espíritu de sabiduría. 3, de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, de poder. 6, Espíritu de conocimiento. Y 7, Espíritu de temor de Jehová. Son 7 espíritus. Está escrito también en Apocalipsis. El apóstol Juan lo sabía, que el Señor tiene 7 espíritus. Ahora, por eso nosotros en el Nuevo Testamento vamos a encontrar frases como: y Él enviará al Consolador. Y el Trinitario ahí va a decir: ahí está, va a enviar al Consolador. ¿Es otro? Por supuesto que no. Él va a enviar al Consolador, es decir, de sus 7 espíritus que Él posee, que está hablando Apocalipsis, Él va a enviar a uno de esos 7 espíritus, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, que está hablando Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Ves que no es difícil comprender las Escrituras? Siempre y cuando nos vayamos a los escritos originales, es decir, al escrito en hebreo. Por eso es importante que, hermanos de la Iglesia Apostólica, estudiemos la palabra. Es importante asistir a las escuelas bíblicas. Cuando tu pastor diga: va a haber escuela bíblica, amén, levanta tu mano, inscríbete, porque muchas cosas se aprenden. Hay muchas cosas que preguntar. Por eso nosotros entendemos en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Habla de muchos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Claro, Él tiene 7 espíritus. Conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién hizo todas las cosas? Versículo 27. Y creó Dios uno. Creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el versículo 26 habla de muchos, en el versículo 27 habla de uno. Plural en singular, muchos en uno solo. Elohim. El, Dios, muchos o mucho. Plural en singular. Ahora, cabe recalcar que muchos nombres terminan con el. Por ejemplo, la palabra Daniel. El significa Dios. Daniel significa Dios es mi juez.
Lo mismo pasa con muchos nombres. Por ejemplo, la palabra Betel. Bet es casa, porque Bet es la segunda letra del alfabeto en hebreo. Bet, y es como una casita. Algún día les vamos a explicar cómo se escribe en el hebreo. Bet es casa y Tel, el Dios. Bet, casa de Dios. Elohim, muchos en uno solo. La palabra del Señor no se contradice. Bendito sea el Señor. Ahora, nosotros esto no lo podemos entender porque Dios es un misterio. Vámonos a 1 de Timoteo capítulo 3. Con esta cita bíblica quiero terminar. 1 de Timoteo 3, 16. Fíjate cómo dice, Dios es un misterio tremendo. Por eso estamos haciendo estos videos, para que comprendamos, hermanos, al Dios que servimos. Al Dios que es mucho en uno solo, que es muchos en uno solo. Gloria al Señor. Es un misterio. 1 Timoteo 3:16 comienza diciendo, indiscutiblemente, o sea, no se puede discutir. Dice, grande es el misterio de la piedad. La Biblia, hermanos, está lleno de muchos misterios. ¿Conoces esos misterios? Aquí hablaremos en esta página, en esta cuenta, en este canal, hablaremos de muchos misterios en la palabra del Señor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Está hablando de que Dios fue recibido arriba en gloria. ¿Cuándo Dios fue recibido arriba en gloria? Obviamente cuando ascendió Jesucristo a los cielos. ¿Por qué? Porque Jesucristo era Dios. ¿Cómo entonces Jesucristo es Dios? ¿Y cómo entonces el Espíritu Santo entró en Jesucristo aquella ocasión que estaba siendo bautizado por Juan el Bautista? Hermano, esto es un misterio, pero cuando entendemos la raíz original de la palabra en hebreo, comprendemos muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos un televisor en blanco y negro. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un televisor en blanco y negro? Yo me acuerdo que también tuvimos un televisor en blanco y negro aquí en la casa. Y acuérdense que cuando veíamos el televisor en blanco y negro no se entendían muy bien las cosas que estaban pasando. Es decir, qué color de playera traía el actor, qué color de blusa traía la actriz, qué color de ojos tenía esa persona. No se entendía nada. Pero cuando llegó la televisión a color, se comenzaron a descubrir todas las cosas. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Háganse cuenta que esta palabra es la televisión en blanco y negro. Pero cuando llegamos a la raíz hebrea, a la palabra del Señor original, las cosas se nos aclaran. Vemos todo a color. Entendemos que Dios es muchos en uno solo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Medita en esta palabra y no te dejes engañar por muchos que piensan que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Son tres totalmente diferentes. Eso no es verdad. Nosotros como Iglesia Apostólica creemos que hay un solo Dios, Elohim, llamado Yahweh. ¿Se acuerdan? La ocasión pasada, la traducción más acertada hasta la fecha es Yahweh. Sin embargo, ni siquiera se acerca a el nombre que Moisés decía en el Antiguo Testamento. Hay mucho que decir. Dios les bendiga y Dios les guarde.